En este bloque vamos a recibir al profesor César Kach, investigador principal del CONICET, doctor en Historia. Vamos a charlar, como le decíamos, estamos cumpliendo 60 años de la victoria, del triunfo electoral de Ilía. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenas noches, es un orgullo recibirlo. Hola Gabriel, muchas gracias por invitarme. Bueno, primero y principal, profe, le puedo pedir que empiece por contarnos quién era Ilía. Bueno, Ilía era hijo de inmigrantes italianos, no era cordobés, era de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, y cuando terminó la carrera de medicina en La Plata, militaba en el radicalismo desde jovencito, decidió venirse a Cruz del Eje para trabajar como médico de los obreros ferroviarios, ¿no? Estaban los talleres ferroviarios de Cruz del Eje. Eran otros tiempos. Digamos que Arturo Ilía tenía ciertas características análogas a las que tuvo Amadeo Sabatini, porque era hijo de inmigrantes italianos, una primera generación de argentinos que iba a la universidad, hijos de inmigrantes, y que habían concluido las carreras de medicina. Y al igual que Amadeo Sabatini, digamos, estaba imbuido por el ideario democrático, laico, antiimperialista de la reforma universitaria, del movimiento de la reforma universitaria que había tenido lugar unos años antes en Córdoba. ¿Cómo lo perjudica en su, digamos, corta carrera, en su corta estadía en el sillón de Rivadavia, esto que usted está mencionando, profe? Digamos, de ser antiimperialista, laico. Bueno, él, digamos, durante la presidencia de Frondizi, Frondizi había firmado contratos petroleros con empresas extranjeras. Bueno, lo primero que hizo Ilía fue anular esos contratos petroleros. Y los anuló por decreto, porque él decía, bueno, Frondizi los hizo por decreto, yo los voy a anular por decreto. Esa fue una medida muy fuerte que estaba en consonancia con el ideario antiimperialista en el cual se había formado. Otro elemento remite al tema de los medicamentos. Él se envía al Congreso Nacional una ley de medicamentos por la cual los medicamentos son considerados como bienes públicos, no solo como simples mercancías, y por lo tanto se planteaba regular el precio de los medicamentos. ¿Cuánto duró esta situación? Aproximadamente. ¿Cuál situación? La de que el medicamento sea considerado un bien público y no una simple mercancía. No, digamos, fue una ley que envía al Parlamento, que la aprueba y que va a tener una fuerte contestación por parte de sectores, sobre todo de los laboratorios, ¿no? Porque se aprueba en el 64 y al año siguiente Argentina tenía que renegociar la deuda externa que tenía con el Club de París en Suiza y justamente Suiza pone obstáculos a esa renegociación de la deuda externa del Club de París como represalia a la política que el gobierno argentino había tenido en materia de medicamentos y particularmente en relación a los laboratorios, porque gran parte de ellos eran de propiedad suiza, de capitales suizos. ¿Cómo llega Ilía al poder y cuánto tiempo permanece? Bueno, aquí nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué Ilía es candidato a presidente de la Nación? ¿Por qué un hombre de Córdoba es candidato a presidente de la Nación? Aquí habría que recordar que Ilía había sido entre 1940 y 1943 vicegobernador de la provincia, cuando el gobernador era Santiago del Castillo, y que fue derrocado por el golpe de junio de 1943. Golpe del que formaba parte Perón. Sí, exactamente. Y digamos que Ilía se había fogueado en la lucha contra los conservadores en la década del 30 y después en la lucha contra el peronismo. Durante el gobierno de Arturo Frondizi,
en marzo de 1962 se llama a elecciones a gobernador en varias provincias, y el único lugar, en esas elecciones participa el peronismo, y en el único lugar del país en donde el radicalismo le gana al peronismo fue en Córdoba. El candidato a gobernador de Córdoba era Arturo Illia, y el candidato a gobernador por parte del peronismo era el doctor Carlos Berardo. Córdoba fue el único lugar del país donde el radicalismo le gana al peronismo, liderado por la figura de Arturo Illia como candidato a gobernador. Ahora, lo que pasa es que no pudo asumir como gobernador. No pudo asumir porque Frondizi, presionado por los militares, va a anular esas elecciones. Las anula no por Illia, sino básicamente porque en provincia de Buenos Aires había ganado Andrés Framini, que pertenecía al sector más combativo del peronismo. Ahora, este hecho le dio una proyección nacional a Arturo Illia, ¿no? Le dio un capital político que el resto de los dirigentes radicales no tenían. Este es uno de los motivos centrales por los cuales Arturo Illia va a ser designado como candidato a presidente de la Nación por parte de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo podemos comparar la situación política, económica y social de aquellos años con la de hoy? ¿Qué Argentina teníamos en ese momento y qué Argentina tenemos hoy, por decir? Bueno, por ejemplo, era una Argentina muy diferente. 2 de cada 3 chicos hoy son pobres, tenemos 140% de inflación. Sí, era una Argentina muy diferente. En primer lugar, porque Argentina vivió a partir del año 54, 55, un proceso de desarrollo industrial prácticamente ininterrumpido que se extiende hasta el Rodrigazo prácticamente. Fueron 20 años de desarrollo industrial argentino. Por lo tanto, era una sociedad mucho más integrada que la actual, era una sociedad con una clase obrera muy fuerte, diferente de la actual, porque digamos, si uno hoy piensa, bueno, ¿quiénes son los gremios principales de la CGT? Bueno, son los gremios de servicios hoy, los gremios vinculados al Estado. En aquel entonces eran gremios industriales, por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato de mecánicos. El desempleo era mucho más bajo. Durante el gobierno de... ¿Había desempleo significativo? O sea, ¿recuerda el número aproximado? Sí, el gobierno de Illia reduce el desempleo a un 4% aproximadamente. Y esos 3 años de gobierno de Illia, que llega hasta el golpe de Onganía en el 66, fueron años de fuerte crecimiento de la Argentina. Pese a que los sectores corporativos hablaban como si la situación económica fuese calamitosa, fueron años de fuerte crecimiento económico, entre el 8 y 9% anual. Prácticamente a tasa china. Exactamente. Bien. ¿Cómo lo derrocan? Illia se enfrentó a 2 oposiciones. Por un lado estaba la oposición que podríamos denominar, entre comillas, oposición nacional popular, en la que estaba el peronismo, la CGT, y después luego diversos sectores más chiquitos. ¿Por qué lo querían derrocar a Illia? Porque decían que Illia carecía de legitimidad de origen. ¿Por qué carecía de legitimidad de origen? Porque se había presentado a las elecciones estando proscripto... El peronismo. El peronismo no, Perón. Porque hay que recordar que durante el gobierno de Illia hubo 4 gobiernos provinciales peronistas o neoperonistas, que era el gobierno de Olindo Felipe Vittel en Chaco, el gobierno a partir del 66, el gobierno de Humberto Jaunarena en Jujuy, el gobierno de Felipe Zapaje en Neuquén, y luego hay otro cuarto que en este momento, el de Salta, el de Ricardo Joaquín Durán. Y es verdad esa argumentación de la oposición nacional popular. Lo que pasa es que cuando Illia asume la presidencia, si uno lee los diarios de la época, ¿qué es lo que ve? Que se inauguran unidades básicas
en todo el país. Digamos, todos los días, si vos lees La Voz del Interior, por ejemplo, de esos años, vas a ver que se inauguraban unidades básicas. Y de hecho, Ilía va a permitir la participación electoral del peronismo en las elecciones de marzo de 1965. Las de medio término. Las de medio término. Es más, a partir de esas elecciones hubo en el Congreso Nacional 2 bloques de diputados nacionales peronistas. Uno presidido por Paulino Niembro, que respondía a Bandor, y otro presidido justamente por un dirigente político de Córdoba. Entonces, estaba esa oposición nacional popular y había también una oposición que podríamos denominar liberal autoritaria, que también era golpista, en la que estaban las Fuerzas Armadas, los partidos de derecha, las confederaciones empresariales, que consideraban que el gobierno de Ilía era tan populista como el de Perón. Entonces decían, Ilía y Perón son más o menos lo mismo. Cuando estas dos oposiciones, la oposición nacional popular y la oposición liberal autoritaria, se juntan, ahí se produce el derrocamiento del presidente Ilía. Profe, si le parece, vamos a hacer una breve pausa. Ha quedado todo más que claro. Lo invito a que después charlemos sobre estos 40 años ininterrumpidos de democracia que estamos teniendo por primera vez. Dale, Gabriel. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. El 10 de diciembre de 2023, Argentina va a celebrar 40 años de democracia ininterrumpidos por primera vez. Vamos a charlar con el profesor César Katz sobre los tiempos previos a las elecciones y el último tramo de esta sanguinaria dictadura militar que tuvimos del 76 hasta el 83. Profe, ¿cómo eran aquellos años, esos meses previos a las elecciones, la apertura, la posibilidad de nuevamente los partidos políticos y la transición? Bueno, me gustaría, Gabriel, empezar diciendo que hay un punto de partida importante que fue el 14 de julio, fecha aniversario de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1981. Porque ese 14 de julio del 81 se forma la multipartidaria. El Partido Radical, el Partido Justicialista, la Democracia Cristiana, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Intransigente, estos 5 partidos forman la multipartidaria y dicen que dan por iniciada la transición democrática en la Argentina. Luego, esta ofensiva de los partidos políticos fue profundizándose, acompañada por un fuerte descontento social que generó la movilización de una de las 2 CGT que había en ese momento, que era la CGT Brasil, liderada por Saúl Ubaldini, y toda esta ebullición que conducía a una salida democrática, pero negociada con los militares, no como efectivamente se dará después, dio lugar a la Guerra de Malvinas, digamos, como un salto hacia adelante por parte de la dictadura con el fin de relegitimarse. Ahora, tras el fracaso de Malvinas y el descontento social generalizado, lo que se va a producir es un extraordinario crecimiento de los partidos políticos, ¿no? Vos fijate que cuando se abren las campañas de afiliación, más de 2 millones de personas se afilian a la UCR y cerca de 3 millones de personas se afilian al Partido Justicialista. Es decir, 5 millones de argentinos se afilian en solamente esos 2 partidos. Y sumándole un poquito del MIR. Y habría que sumar los que se afiliaban al Partido Intransigente o a otros partidos más pequeños. Es decir, que a diferencia de ahora, que hay un descreimiento en los partidos, en ese momento había una gran fe cívica y un gran entusiasmo cívico en los partidos políticos como una herramienta para transformar la realidad. Ahora, había una gran diferencia entre la UCR y el PJ. En primer lugar, porque el PJ no había
resuelto la crisis de sucesión que había dejado la muerte de Perón, la crisis de liderazgo que había dejado la muerte de Perón. Y se movía con esquemas obsoletos, digamos, esquemas que ya no iban para la época. Por ejemplo, la creencia de que el peronismo era la mayoría natural del pueblo argentino. Es decir, que siempre iba a ganar las elecciones porque era la mayoría natural, y esto lo escribían, ¿no? Es la mayoría natural del pueblo argentino. Pero no había resuelto la crisis de sucesión, la crisis de liderazgo, y estaba contaminado por el clima de violencia del tercer gobierno, del tercer gobierno peronista 73-76. En el caso del radicalismo era distinto. ¿Por qué? Porque el radicalismo había realizado elecciones internas, y en esas elecciones internas los sectores más progresistas, los sectores renovadores, liderados por Raúl Alfonsín, que era el líder del movimiento de Renovación y Cambio, logra derrotar al sector balvinista, digamos, el sector más conservador y moderado del partido. Es decir, que el radicalismo había renovado su liderazgo y el justicialismo no lo había hecho aún. Esto fue un factor que obviamente lo va a favorecer en las elecciones. ¿Y qué errores se pudieron haber cometido durante la campaña del peronismo que capitalice Alfonsín justamente? Digamos que el clima de época era un clima antimilitarista. La gente gritaba en las calles: se van, se van, se van y nunca volverán, por ejemplo, ¿no? Pero los militares, el presidente Vignone, general Vignone, emitió una ley de pacificación, que era una ley de autoamnistía, por el cual se olvidaban, se perdonaban todos los crímenes cometidos, todos los crímenes políticos cometidos entre 1973 y 1983. Es decir, que suponía no enjuiciar ni a los militares ni a los sectores que durante el gobierno de Isabel Perón, por ejemplo, los sectores de las 3A y la derecha peronista, habían cometido en ese periodo. ¿Se incluía también a los crímenes de Montoneros o de Lerp? A todos. A todos. A todos. Digamos, era algo... A todos. Acá no pasó nada. Claro, pero bueno, y el líder, ítalo argentino Luder, estaba predispuesto a convalidar esta ley de pacificación nacional, que era una ley de autoamnistía. ¿Por qué estaba dispuesto a convalidarla? Porque amnistiaba también los propios crímenes que se habían cometido durante el tercer gobierno peronista. En cambio, Raúl Alfonsín tuvo una posición mucho más firme, acompañada de la denuncia de un pacto militar sindical. En el sentido que había sectores sindicales que habían acompañado a la dictadura militar. Yo recuerdo, Gabriel, que cuando se produce el juicio a las juntas, lo llaman a declarar a los dirigentes sindicales Baldassini, que era de Correo, y Triaca, de Plástico. Y le preguntan sobre la existencia de desaparecidos y ellos dicen: no conocemos ningún desaparecido, ¿no? Es decir, una complicidad clara de sectores sindicales con sectores militares. Y como dato folclórico, pero que en el plano simbólico tuvo importancia, fue la quema del ataúd que hizo Herminio Iglesias en una manifestación. Justamente a eso le quería preguntar del error de campaña. Cuéntenos un poquito sobre ese hecho tristemente célebre. Sí, la quema de un ataúd que simbolizaba el radicalismo a sus competidores políticos, mostraba claramente esa contaminación que había entre sectores peronistas con la violencia política de los años 70. ¿Cómo venía la parte económica, profe? Recordemos que veníamos del Rodrigazo con ese salto devaluatorio, con
quintuplicar la cantidad de pobres. ¿Cómo estaba la parte económica de aquellos años? Bueno, cuando termina el gobierno de María Estela Martínez, la deuda externa era de aproximadamente 7.000 millones de dólares. Cuando termina la dictadura militar, la deuda externa era de aproximadamente 40.000 millones de dólares, ¿no? O sea, va de 7.000 a 40.000 millones aproximadamente. Casi por 6. Exacto. A ello habría que añadir el fuerte proceso de desindustrialización. El caso de Córdoba es claro, digamos, ¿no? Desapareció toda esa red de talleres de autopartes que alimentaban la industria automotriz, ¿no? Digamos, los grandes cordones industriales de Ferreira y de Santa Isabel eran pálidos reflejos de lo que fueron en los años 60 y 70. ¿Puede ser, profe, que hayan vendido por kilo como chatarra toda la matricería, por ejemplo, de Rastrojero? Y puede ser, pues no conozco el dato en detalle. Porque bueno, recordemos que cerraron la fábrica de Rastrojeros en el 80, los directivos de Ford brindaban con champán por la noticia. Claro, porque comienza a predominar un patrón de acumulación financiero basado en negocios financieros más que en inversión industrial. ¿Cuál era la posición de la Iglesia, tanto en el golpe que estuvimos hablando y en el actual gobierno? En el gobierno... En lo que quedamos del primer bloque. En la dictadura militar como en la dictadura de Onganía, en las dos dictaduras, exacto. Digamos. Bueno, durante la última dictadura se produjo la 33 y 34 conferencia episcopal en el año 1976. Allí Monseñor Tortolo es reemplazado por Primatesta y hay una declaración del episcopado argentino que no compartieron algunos obispos, por ejemplo el obispo Nevares de Neuquén. Hubo 2 o 3 obispos que no compartieron esa declaración, pero la declaración oficial del episcopado argentino termina en esa 34, no me acuerdo si era la 33 o 34 conferencia episcopal, llamando a orar por quienes tenían la sagrada misión de velar por el orden en nuestra querida patria. Y cuando hablaban de la represión, decía, la represión no puede tener la pureza química de los tiempos de paz. Es decir, que había un aval claro de la jerarquía eclesiástica al golpe militar. Que en realidad no era un hecho raro, porque también, digamos, desde el 30 la Iglesia participó de prácticamente todos los golpes militares que hubo en la Argentina. Profe, ¿y cómo ve la evolución de la democracia? ¿Qué se le puede echar la culpa a la dirigencia, a los partidos? Esto de que tengamos más pobres, que tengamos más indigencia, más hambre. Bueno, son las, digamos, la democracia... Por este discurso tan famoso y se ve por todos lados hoy de Alfonsín, de que con la democracia se come, se educa, se cura. Sí, son las promesas incumplidas de la democracia, ¿no? De la que hablaba el filósofo Norberto Bobbio. Ahora, ¿la democracia qué es? La democracia es un conjunto de reglas de juego que establecen una competencia entre actores, una competencia básicamente electoral, para que la confrontación entre actores no sea violenta, no derive en guerra, sino que sea pacífica. Ahora, las reglas del juego no garantizan una democracia de calidad. Es decir, te voy a hacer una analogía deportiva. Si vos vas a ver un partido de fútbol, a lo mejor las reglas del juego se aplican a la perfección, pero si los actores son malos, el partido es un bodrio, ¿no? En el caso argentino tenemos de qué. Malos jugadores. Tenemos una dirigencia política de baja calidad, tanto
en una comparación temporal con respecto al pasado argentino. Pensemos en los discursos de Frondizi, pensemos en Córdoba en los discursos de Aguirre Cámara, para nombrar a un demócrata, pensemos en las prácticas políticas de Justo Páez Molina, cuando, por ejemplo, durante el gobierno provincial de Justo Páez Molina, que era la presidencia de Ilía, se aprueba una ley por la cual se aprueba un registro de bienes para que los funcionarios, al asumir sus funciones, declaren los bienes no solamente propios, sino también de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, ¿no? O sea, impresionante. Bueno, hay una baja calidad de la dirigencia política en relación al pasado argentino, pero también en términos comparativos, si uno lo mira, por ejemplo, con la dirigencia política de Uruguay, por ejemplo. Profesor César Kach, esta charla ha sido un gusto, le agradecemos por haber formado parte de nuestro programa. Nuevamente, gracias a vos, Gabriel.